Bueno, pues dejamos a nuestros compañeros de Provider hablándonos de transformación digital, de blockchain, de Big Data, del Internet de las Cosas. Han estado estas 2 últimas horas hablándonos de todo eso, de ese proyecto Provider, haciendo la entrega de premios, como hemos podido ver. Bueno, pues simplemente agradecerles que nos hayan facilitado el poder estar estas 2 horas con ellos, compartiendo todas esas experiencias que nos han contado, gracias a BEAS, a Big Vizcaya y a Técnica. Y ahora vamos a continuar con la agenda que teníamos prevista inicialmente, que es el segundo taller de esta mañana, que va a hablar de una cosa quizá bastante diferente a lo que hemos estado viendo hasta este momento, porque vamos a hablar de cómo las buenas conversaciones pueden transformar ideas y, por tanto, cómo pueden transformar también organizaciones. Es una propuesta bueno, pues que pretende probar de alguna forma el poder de la conversación, el poder de, yo creo, voy a decir, de la palabra, en este caso, generando espacios que propicien esa conversación y esa palabra, observar, conectar con la otra persona, que es algo que también hemos dicho, por cierto, aprovechando lo de conectar, ya yo también conecto y os recuerdo que tenemos 2 iniciativas en la página web de Sarekin Week, que es sarekinweek.eus, que pueden servir precisamente para que conectéis. Una de ellas es buscar mentores. Sabéis que tenéis la posibilidad de hacer una mentoría gratis de 30 minutos con cualquiera de las personas que ha estado participando en esta Sarekin Week. Y otra herramienta que es precisamente para conectaros entre vosotros, para conectar propuestas, para conectar ideas, iniciativas que os puedan servir para tener un compañero, un socio, como hablábamos esta mañana un poquito, ¿no? de ese pacto de socios. Bueno, pues ahí las tenéis en la página web, cualquiera de las 2 las podéis utilizar perfectamente para esta conexión. Pero decía, vamos a aprender también cómo con la conversación se pueden cambiar ideas, se pueden cambiar organizaciones, se pueden cambiar empresas. Y para eso tenemos con nosotros a Alfredo Bezos, que es consultor en comunicación, en cultura organizacional y economía circular, y que se dedica a acompañar y facilitar procesos de cambio y dinamización de equipos y de organizaciones también. Y a Belén Varela, que es coordinadora gerente de Workland, la Asociación de Centros de FP para el Fomento de la Economía Social, en la comarca del Gran Bilbao. Lleva 15 años acompañando a personas emprendedoras a lo largo de las diferentes fases de un itinerario emprendedor. Organiza Workland en Vizcaya, así que con ellos vamos a hablar, o mejor dicho, ellos nos van a hablar y nos van a contar cómo esa conversación puede transformar organizaciones. Empiezas, Alfredo, así que cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente queríamos venir a este marco de la Sarekin Week para hablar, evidentemente, de economía social y emprendimiento en economía social, que es el propósito de Workland, pero también de cómo las conversaciones informales pues nos pueden ayudar a emerger ideas que se pueden transformar en proyectos y cómo estos proyectos pues se pueden encauzar en el modelo de economía social, como como te venía comentando, que es el propósito de Workland. Yo, desde que inicié mi andadura en el ámbito de la consultoría, con el tiempo he ido siendo consciente precisamente del valor de las conversaciones. Esto es algo que quizás inicialmente no reparas en ello, pero sí bueno, pues somos conscientes poco a poco de cómo esas conversaciones van construyendo y van ayudándote a construir alrededor de tu actividad un discurso que te permite llegar de una manera más fácil a los clientes, ¿no? Fue precisamente en un encuentro de Goratus donde Belén y yo pues tuvimos la oportunidad de coincidir, nos presentaron. Y de aquella primera conversación surgieron nuevas conversaciones que se fueron enriqueciendo y que fueron bueno, generando precisamente ideas que nos han ido bueno, permitiendo identificar proyectos que poner en marcha, ¿no? Bueno, seguramente tú, Belén, yo creo que te voy a dar paso para que nos expliques un poco qué es Workland primero. Has tenido también posibilidad de hablar infinidad de conversaciones que te han permitido explicar, está claro que es Workland, pero que con el paso de estos 15 años que llevas de recorrido, pues evidentemente habrá evolucionado y te habrán ayudado estas conversaciones a mejorar y evolucionar el proyecto, ¿no? Pues sí, efectivamente, Alfredo, como dices, 15 años con el proyecto de Workland, 15 años haciendo que pasen cosas, en las que he tenido innumerables oportunidades de
de mantener conversaciones que son las que han hecho que Worldland sea el proyecto que hoy es en día, y conversaciones que creo que será el que nos lleven a llegar al Worldland que queremos para el futuro. Hablamos de pasado, presente y futuro, pero con el paso del tiempo, pero sin embargo hay un discurso de Worldland que no ha cambiado con el paso del tiempo, y que es quién es Worldland y su propósito para el fomento de la economía social. Y entonces, pues voy a empezar efectivamente, como decía Alfredo, hablando de quién es Worldland. Worldland es una asociación de 5 centros de FP de la red CETEL de la comarca del Gran Bilbao, cuyo objetivo es la promoción de empresas de economía social en esta comarca. Sí que quiero decir que es un proyecto promovido por la Dirección de Economía Social del Gobierno vasco, que entre sus objetivos estratégicos y entre su estrategia está la promoción de empresas de economía social. ¿Y por qué se dirige a los centros FP para que asuman este proyecto? Pues porque en su día, hace 15 años, se consideraba, y entiendo que ahora se sigue considerando igual, que Worldland, que los centros FP disponen de recursos, tanto humanos, hablando de profesorado, como materiales, hablando de instalaciones, maquinaria, talleres, que pueden apoyar el estudio de la viabilidad y de la puesta en marcha de cualquier proyecto empresarial. Nacimos con una intención de no duplicar recursos, sino complementar. Por eso siempre hemos tratado de colaborar y conectar con todos los agentes de emprendimiento de la comarca, incorporándonos dentro del itinerario que puedan tener marcados en aquellos momentos en los que podemos aportar valor a los proyectos con los que se están trabajando. Hablando de recursos, algo que creo que es un valor especial que dispone Worldland es lo que hemos llamado la mesa de desarrollo. La mesa de desarrollo de Worldland está formada por un grupo de empresas y organizaciones de diferentes sectores, de diferente tamaño, de diferente fórmula jurídica, que lo que actúan es como foro de contraste de opinión para apoyando a los proyectos con los que estamos trabajando. En resumidas cuentas, digamos cómo funciona, pues nos reunimos 3 veces al año. En estas reuniones a las que vienen personas de estas entidades y organizaciones, invitamos a las personas emprendedoras con las que estamos trabajando, a las que estamos apoyando, y ahí les ofrecemos la oportunidad de que presenten sus proyectos y que obtengan, pues como decimos, opinión, foro de contraste de opinión. Y aquí, precisamente, Alfredo, ahora estoy pensando que es una oportunidad excelente precisamente para trabajar las conversaciones, ¿no?, como oportunidad de precisamente de generar opinión en este caso, en estas reuniones. En definitiva, ¿qué es Worldland o qué consideramos que es Worldland, ¿no? Pues un ecosistema de apoyo al emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque creo que podemos ofrecer o tenemos las 4 patas necesarias para poner en marcha cualquier proyecto de emprendimiento. Estamos hablando de la necesidad de contar con personas emprendedoras formadas y cualificadas que sepan hacer lo que quieren hacer, y para eso tenemos a los centros de formación profesional. Proyectos en los que se disponga de información sobre el sector de actividad en el que van a emprender y en cualquier caso del contexto empresarial o emprendedor del entorno. Para eso están las empresas de la mesa de desarrollo. Por supuesto, algo que siempre que creo que es lo primero a lo que responden cuando se les pregunta a las personas emprendedoras sobre qué necesitan, ¿no? Y hablamos de dinero, de financiación. Pues bueno, en nuestra mesa de desarrollo contamos con entidades financieras. Estamos hablando de Laboral Kutxa, entidad pues especialmente referente y vinculada al movimiento cooperativo de las cooperativas como empresas de economía social. Y finalmente, la Administración. He comentado al principio que fuimos promovidos por la Dirección de Economía Social del Gobierno vasco, y qué mejor que la Administración, que dispone de un presupuesto que gestiona todos los años, en principio para ayudar a las personas que emprenden, que tengan información de primera mano de cuáles son las necesidades de estas personas que emprenden. Entonces, pues también se les invita a estas reuniones y normalmente siempre también suelen acudir.
Dicho esto, hablando de cuál es el propósito de Worldland, que es el fomento de la economía social, pues también hay un discurso que sigue permanente, aun con el paso de los años en Worldland, que es el de hablar de economía social y fomentar la economía social. Para eso podríamos decir, ¿qué es economía social? Pues aquí tenemos me gustaría empezar por una frase de Juan Antonio Pedreño, el presidente de la Confederación Empresarial de Empresas de Economía Social, en el que dice que la economía social es el mejor antídoto contra la crisis y las desigualdades. Un poco, por contextualizar un poco de lo que estamos hablando y nunca mejor dicho, además, en estos momentos. Sí que es cierto que economía social, emprendimiento social son términos que a veces crean cierta confusión o cierta ambigüedad. Podríamos decir, en cualquier caso, que de manera consensuada siempre estamos hablando de aportar algún valor social. Y cuando hablamos de este valor social se puede manifestar de diferentes maneras. Hablamos de valor social cuando tiene que ver con sostenibilidad medioambiental, cuando tiene que ver con cohesión social y, como no, cuando tiene que ver con la calidad del trabajo, hablando de trabajo estable y no precario. En cualquier caso, este valor social puede ser aportado tanto por organizaciones empresariales que no necesariamente incluso tienen que ser de economía social, es decir, pueden ser sociedades capitalistas, y por otras organizaciones que no necesariamente tampoco tienen que ser empresariales. Estamos hablando de ONGs, por ejemplo. Pero después están las empresas de economía social. Y el reto de Worldland en este caso es convertir a las empresas de economía social como el referente en todos aquellos proyectos de emprendimiento y sobre todo de emprendimiento social. Sí que es cierto que hay un gran desconocimiento todavía sobre lo que es la economía social y, como os decía, es un reto que tenemos desde Worldland el seguir apostando y promoviendo la economía social. Dicho esto, y aunque he hablado y he comentado un poco la falta de consenso en cuanto al concepto, sin embargo, por hablar con propiedad y hablar, exponer el concepto exacto de lo que es la economía social según la ley de economía social que existe en estos momentos, pues voy a definirla tal cual viene en la ley, diciendo que es el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los siguientes principios, que ahora comentaremos, persiguen el interés general económico o social o ambos. ¿De acuerdo? Es importante en la economía social los principios inspiradores de todas las entidades que forman la economía social. Y en principio son 4 estos principios. El primero, primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto significa gestión autónoma, transparente, democrática, participativa. Las decisiones van en función de las personas y no tanto del capital. Aquí siempre suelo hacer referencia a una frase de José Mari Arizmendiarreta, el fundador del Grupo Mondragón, que más o menos decía esto, no literalmente, ¿no?, pero que me parece muy ilustrativo. En economía hay 2 formas de operar. Una en la que el capital manda, alquila personas para generar más capital, y otra en la que las personas mandan, alquilan capital para mejorar la vida de las personas. Pues podemos decir que en la economía social estamos en esta segunda opción de la economía, ¿de acuerdo? Otro de los principios orientadores de las entidades de economía social es la aplicación de los resultados en base al trabajo o, en cualquier caso, al fin o al objeto social de la empresa, no en base al capital. Esto también es una característica diferenciadora y propia de las empresas de economía social. Tercer principio, promoción de la solidaridad interna con la sociedad, de tal manera que esta solidaridad va a favorecer aspectos como compromiso con el desarrollo local, igualdad entre hombres y mujeres, conciliación vida personal y familiar, cohesión social, inserción de personas en riesgo de exclusión social. Bueno, estos son, digamos, algunas de las consecuencias de poner en marcha este principio. Y el cuarto principio,
que es el de la independencia respecto a los poderes públicos. Dicho el concepto de economía social, cuáles son los principios orientadores de la economía social, ya solo queda decir pues, qué entidades pertenecen a la economía social. Y estamos hablando de, en este caso, sociedades cooperativas, sociedades laborales, las mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores y algo que no está en la transparencia, pero que también forma parte de la economía social, que son las asociaciones y las fundaciones. Dicho esto, sí que comentaba que bueno, pues esto no ha cambiado en Worldline con el paso de los años, quién es Worldline, la economía social, pero sin embargo sí hay algo que ha cambiado en estos momentos y como es, digamos, y podríamos hacer una valoración de si en estos momentos es el momento de la economía social, ¿no? Esta transparencia, esta diapositiva, ya pues hace tiempo que la tenía, antes de la COVID-19, luego antes ya de la pandemia, pues ya se estaba poniendo en cuestión la legitimidad del modelo económico imperante, ¿no? El modelo neoliberal en el que, digamos, principios como crecimiento y lucro pues son los que de alguna manera inspiran estas empresas. Ya con la crisis de la COVID-19, pues claramente yo creo que lo que ha hecho es acelerar toda esta reflexión de viendo que es necesario cambiar el sistema económico imperante en estos momentos. Si bien es cierto que vivimos en un momento de incertidumbre y nadie sabe qué es lo que va a pasar, pues bueno, nosotros desde los que estamos promoviendo la economía social sí que le vemos una luz, por lo menos a través de proyectos de economía social donde lo que impere sea en base a estos principios de los que he hablado anteriormente, una mayor, vamos a decir, democracia económica, más economía social y cooperativa, como no. Parece ser que ya nadie se cuestiona en estos momentos que la cooperación y la colaboración son digamos, van a ser las claves para salir de los retos que se nos están poniendo en estos momentos. Y hablando de cooperación, sí que me gustaría terminar con una experiencia que que desde Worldline hemos impulsado, como es la generación de la red de cooperativas pequeñas Goratus, en la que precisamente se están generando espacios de colaboración y cómo no, de conversaciones, y ahora es cuando ya le voy a dar un poco la palabra a Alfredo, ¿no? Y es el motivo por el que me ha parecido interesante hablar de conversaciones como dinámica o espacios en las que poder generar relaciones de confianza de la que puedan surgir iniciativas que después se puedan traducir en proyectos, ¿no? Y sí que para finalizar, que no sé si me estoy extendiendo mucho, Alfredo, ¿no? Pero cuando hablo de conversaciones y un poco en base a la experiencia, digamos, detrás las conversaciones es como la oportunidad en la que o a través de la cual podernos comunicar. De la experiencia que yo tengo, y esto, bueno, sin que haya ninguna evidencia científica, o por lo menos yo no la conozco, pero sí por intuición personal, en todos los proyectos de cooperativas que hemos promovido desde Worldline que han fallado o que en estos momentos ya no están funcionando, digamos, el motivo de esta disolución o que no sigan adelante tiene que ver más con la falta de tener un proyecto compartido y de identificarlo como tal que por la falta de viabilidad económica. Lo que quiero decir que problemas de comunicación que a través de las conversaciones podrían, digamos, tener su oportunidad, son los que han llevado al fracaso muchos de los proyectos cooperativos que se han puesto en marcha. Insisto, esta es una opinión personal, pero en cualquier caso es lo que me ha llevado a mí a ver y a pensar en lo importante y lo necesario de trabajar el tema de la comunicación, ¿no? Y comunicación a través de las conversaciones y oportunidades que se generan para hablar de conversaciones. Y ahora yo creo tú, Alfredo, pues eres el que mejor puede hablarnos de las conversaciones como oportunidad de generar proyectos y en este caso a través de proyectos de economía social. Gracias, Belén. Efectivamente, si no
Si no hay comunicación, no hay acción, ¿no? Y es precisamente esta capacidad de interactuar que tenemos las personas a través de las conversaciones informales, para empezar, que es un buen pretexto para iniciar algo, pues esto es lo que nos puede permitir llevar a abrir esas nuevas puertas, esos nuevos lugares comunes que hacen que lleguemos a iniciativas de interés común, como puede ser lo que es Goratus, ¿no? Precisamente la comunicación, bueno, pues es como decía antes, si no hay comunicación no hay acción. El valor de la comunicación es precisamente que puede generar, es un medio que puede generar bueno, interacciones y relaciones que nos pueden llevar a espacios, como decía, comunes. Es cierto que inicialmente muchas veces esas conversaciones empiezan siendo muy informales, muy relevantes, esas conversaciones que hablamos de en torno a un café o una cerveza. Hay una frase que suele decir que el 90% de la comunicación interna recibida por una persona o por un equipo dentro de una organización no la distribuye el propio departamento de comunicación, sino que es la propia persona o el propio equipo el que la genera. Y esto es así, es decir, muchas veces las ideas buenas que luego se pueden convertir en proyectos para emprender, surgen de conversaciones muy relevantes, muy informales, que se van generando poco a poco en base a la confianza que se va generando entre determinadas personas, ¿no? Otra cosa es cuando ya esas ideas que van surgiendo de esas conversaciones informales se van convirtiendo en ideas que pueden tener una relevancia o que se pueden llevar a un espacio más interesante, como puede ser el hecho de emprender con ellas, ¿no? Aquí es cuando empiezan a surgir otros elementos que todos llevamos dentro de una mochila y que van a influir claramente en cómo esa idea puede evolucionar o de una manera positiva o de una manera negativa. Es decir, pasamos de un estado de una situación informal a un estado en el que ya tenemos un lugar común, una idea común que en un momento dado pues queremos poner en marcha, ¿no? Y aquí, efectivamente, cada persona llevamos pues encima este tipo de elementos, como pueden ser las emociones, toda la parte de cómo generamos la confianza entre las personas, nuestros miedos, nuestros sueños, cómo es el contexto en el que nos movemos a la hora de poner en marcha esa idea, cómo afrontamos los conflictos, cómo gestionar todo este tipo de elementos cuando estamos interactuando en las primeras conversaciones a la hora de armar un proyecto de emprendimiento en base a una idea que ha surgido a lo mejor de una manera irrelevante e informal, son clave para definir cómo va a ser el modelo de relación de ese equipo que va a poner en marcha un proyecto. Por eso es importante iniciar lo que yo suelo llamar el momento cero de cómo arranca o cómo tiene que arrancar un equipo con su proyecto, ¿no? ¿En qué consiste esta idea? Bueno, en empezar a ser conscientes de que aquello que conversamos y aquello que comunicamos dentro de un equipo, en el momento en que estamos poniendo en marcha un proyecto, tiene que ser entendido como algo que va a generar un impacto, que puede ser positivo o negativo. Entonces, es necesario que bueno, seamos conscientes y empecemos a reflexionar en grupo sobre cómo va a ser ese camino que vamos a emprender, qué características va a tener ese camino, en fin, cómo preparar un equipo desde la perspectiva de las emociones, de las expectativas, de los sueños, cómo visionar a futuro ese camino, qué trayecto va a tener, qué implicaciones, qué compromisos por parte de cada una de las personas que estamos poniendo en marcha ese proyecto va a haber, ¿no? Y bueno, esto es positivo porque es una manera de centrar a las personas y ponerlas en la dimensión de lo que realmente implica poner un proyecto de emprendimiento en marcha. Es decir, no estamos jugando con algo sencillo, sino que estamos hablando de futuro y estamos hablando de expectativas de futuro. Y por lo tanto, hay que organizar y centrar muy bien todo este tipo de detalles
que nos va a ayudar a centrarnos en la magnitud de lo que estamos poniendo en marcha. Para eso es importante establecer quizás un compromiso, un pacto de empresa, un pacto de equipo, que nos va a ayudar a regular un poco cómo pueden ser, por ejemplo, las tomas de decisión, cómo pueden ser las estrategias a seguir, cómo de alguna manera pueden ser también esas relaciones entre las personas que forman parte del equipo, cuáles son los roles de cada una de las personas dentro de ese equipo, cómo ese pacto nos va a ayudar en un momento dado en que la situación se enquiste, podemos tirar de él porque además es importante guardarlo y ponerlo por escrito y guardarlo. Incluso hay equipos que emprenden que recurren a una persona externa al equipo que se encarga de echarles una mano a redactar este pacto, a configurar este pacto, incluso de llevarlo ante notario si es necesario, ¿no? Cada uno decide el punto de relevancia que se le quiere dar a este pacto de equipo, pero es importantísimo que se vaya estableciendo y que se vaya estableciendo desde la conversación, es decir, desde poner encima de la mesa todos aquellos miedos, como comentábamos antes, todas aquellas inseguridades, expectativas y sobre todo para que nos sirva a no entrar en conflictos que nos pueden generar el fracaso del propio proyecto, ¿no? Es decir, las conversaciones, el poder tener un modelo de relación ya establecido que nos permita comunicarnos de una manera efectiva como equipo, nos va a ayudar también a prevenir en un futuro posibles conflictos que suelen darse cuando las personas no nos atrevemos a decir lo que pensamos y eso lo vamos acumulando, se va enquistando. Y a veces estallan en los momentos más inoportunos, ¿no? Para eso es importante permitirnos el generar pequeñas dinámicas y hábitos y rutinas en base a la conversación y en base también a los espacios donde podemos desarrollar esas conversaciones. Es importante este tipo de hábitos y este tipo de rutinas porque nos van a ayudar a ordenar la manera de comunicarnos y a ser conscientes cómo nos comunicamos. Es interesante también pensar en los espacios, poder salir, por ejemplo, de la rutina, de la oficina, del ámbito de trabajo habitual, buscar otro tipo de lugares una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes, que nos permitan oxigenarnos, que nos permitan relajarnos, que nos permitan hablar de otros temas que a veces en el día a día no hablamos. Empezar con esas conversaciones sencillas y luego poco a poco ir entrando, ir ganando en base a esa confianza, afrontando aquellos pequeños temas o aquellas problemáticas que nos surgen en el día a día y que digamos que este espacio privilegiado y con un entorno de confianza nos van a ayudar a ir resolviendo todas estas problemáticas y todos aquellos pequeños conflictos que nos van a surgir en el día a día, ¿no? Con lo cual es interesante ser conscientes de este tipo de ámbitos, de esta manera de relacionarnos. Es cierto que este tipo de conversaciones que a veces empiezan de una manera muy informal nos van a ayudar a emerger incluso cuando ya la empresa está en funcionamiento. Nos van a ayudar a emerger nuevas ideas, nuevos conocimientos que nos van a ayudar a innovar y a evolucionar el proyecto de una manera exponencial, ¿no? En definitiva, un modelo de colaboración interna que te permite afrontar con un sentido claro y con una cohesión clara, no solo el propósito de tu proyecto, sino aquellas nuevas evoluciones o innovaciones que le lleven a seguir adelante, ¿no? Para eso es importante también tener en cuenta un concepto que es se puede llamar relato, se puede llamar storytelling, pero es todo este proceso de conversaciones a lo largo del proceso de creación y la puesta en marcha de la empresa nos tienen que ayudar también a reconocer cuál es la historia que nos mueve a llevar adelante un proyecto o una empresa, ¿no? Evidentemente son muchos detalles, son muchos matices, son muchas vivencias, muchas de ellas con una carga emocional increíble. No olvidemos que estamos hablando de nuestro futuro y por lo tanto muchas veces no es fácil gestionarlas, ¿no?
recoger todas estas vivencias, tanto desde la perspectiva emocional como desde la perspectiva más racional, es decir, cómo hemos sido capaces de sistematizar un modelo de trabajo, un modelo de comunicación, un modelo de relación. Si además a ello le juntamos toda la parte técnica, de definición técnica del proyecto que ponemos en marcha, vamos a poder construir un relato con el cual vamos a poder salir afuera y vamos a poder hablar y comunicar sobre aquello que estamos emprendiendo. Esto nos puede venir además muy bien, primero, para hablar, pues como comentaba Belén, ¿no? Que siempre tienes que hablar de tu proyecto, como podía ser Worldland, pero otro tipo de proyectos. Siempre tienes que tener espacios, vas a encontrarte en determinados espacios donde vas a tener que hablar de tu proyecto, o viene una ronda de financiación, o viene un evento. Y esto además te va a ayudar a afianzar digamos, esa parte, esa estructura, esos elementos clave para desarrollar luego una estrategia de comunicación más afianzada en el tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los pasos que yo entiendo que son importantes a la hora de poner en marcha un proyecto de emprendimiento, ser conscientes de cómo las conversaciones nos van llevando de un lugar de inicio informal a un lugar no de llegada, pero sí de continuación, de continuidad, donde el proyecto coge forma y donde, por lo tanto, el modelo de relación tiene que coger también forma y tiene que tener un sentido y tiene que estar acorde y ser coherente con el propósito del proyecto. Y bueno, pues esto pues es algo que tenemos que tener como referencia. Y bueno, pues también me lleva un poco la idea de los relatos. Yo, en cuanto a lo que son las conversaciones, retomo ahora otra vez un poco la relación con Worldland. Y bueno, pues es este tipo de relatos lo que hemos ido construyendo también Belén y yo hasta llegar a un proyecto que se llama Worldland Social Lab, que si quieres, Belén, pues haces tú un poquito la introducción del proyecto. Bueno, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Alfredo, y sobre todo un poco por enlazar con lo que he terminado, la importancia de estas conversaciones para generar una visión compartida de proyecto, que es lo que puede garantizar la supervivencia en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando hablamos de proyectos y garantizar la supervivencia, pues también Worldland como si es un proyecto y también, pues bueno, un proyecto también de emprendimiento, y precisamente a raíz de esas conversaciones entre Alfredo y yo, pues ha surgido este proyecto que también nos gustaría aquí poder presentaros, que es el Worldland Social Lab. Os digo, sí que me gustaría comentar un poco cómo el proceso de reflexión que hemos seguido desde Worldland para llegar a este proceso. Como decía, 15 años en Worldland haciendo que pasen cosas y que nos ha llevado pues bueno, pues a reflexionar un poco si debíamos seguir haciendo lo mismo. El contexto en el que nos encontramos en estos momentos nada tiene que ver con el contexto en el que empezamos hace 15 años. Estamos hablando de hace 15 años, estábamos en situación prácticamente de pleno empleo, paro técnico, unos momentos donde toda la transformación digital de toda la sociedad y todos los sectores no había sucedido como ha sucedido en estos años y sigue sucediendo. Luego, eso nos lleva a pensar, entre otras cosas, primero, que posiblemente o no, con toda seguridad, la oportunidad de emprender en estos momentos no es la misma que era hace 15 años, y por otra parte el perfil de las personas emprendedoras tampoco es el mismo, ¿no? Entonces ya eso nos lleva a tener en cuenta que quizás tal y como habíamos pensado promover el emprendizaje en clave de economía social en aquellos momentos, pues hay que darle lo que podríamos decir una vuelta de tuerca en base a este contexto que ha cambiado. Pero además del contexto, pues bueno, también tenemos una experiencia que nos ha llevado, por ejemplo, a ver que en contra de lo que pensábamos en un inicio, que era que desde Worldland íbamos a proponer ideas a personas con perfil emprendedor para que idea y persona generasen un proyecto al que apoyar, pues nos hemos dado cuenta que no, que persona e idea tienen que venir de la mano. Y entonces igual el paso que tenemos que dar es, en vez de aportar
la idea a la persona, generar esos espacios y ayudar a que la persona identifique su propia idea. Y hablando de generar esos espacios, precisamente las conversaciones y espacios en los que tengan lugar esas conversaciones nos parecen fundamentales a la hora de generar ese conocimiento que se traduzca en ideas y a su vez en proyectos de emprendimiento, ¿no? Esto es un poco el marco desde el cual se genera Worldland Social Lab, en la que bueno, pues Alfredo ha tenido mucho que ver, y ahora yo creo que Alfredo es el que nos va a, bueno, pues a ilustrar con más detalle de qué estamos hablando y a presentaros el proyecto que estamos poniendo en marcha, además con mucha ilusión. Muy bien, muchas gracias, Belén. Bueno, pues efectivamente Worldland Social Lab es, como bien ponemos en la diapositiva, es un laboratorio para el impulso de la economía social, pero a través de espacios de conversación y aprendizaje que conecta y emerge en conocimiento para impulsar proyectos de emprendimiento en economía social. Efectivamente, desde el principio en que empezamos a definir la idea del proyecto, teníamos muy claro que lo que queríamos era generar espacios en base a la idea de la comunidad de aprendizaje, que vino un poco después, donde alumnado de los centros de FP que forman parte de Worldland, empresas que colaboran habitualmente con los centros de formación profesional, el propio profesorado y las propias personas que tienen que ver con los centros, bueno, pues tuvieran la oportunidad de conversar en torno a maneras de poder identificar oportunidades orientadas a nuevos modelos de negocio, ¿no? Es cierto que cuando estábamos en pleno proceso de reflexión, nos encontramos con la llegada del COVID-19 en el mes de marzo y nos obligó a parar un poco, como a casi todo el mundo, pero también fue una oportunidad para darle una vuelta de tuerca a la iniciativa, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a ver que desde la Unión Europea se está poniendo encima de la mesa el Green Deal, el modelo de desarrollo económico orientado desde lo que tiene que ver con la transición ecológica, como una herramienta clave para la recuperación económica del territorio de la Unión Europea. Entonces, nos pareció una oportunidad muy buena para recoger digamos, el reto de la transición ecológica y llevarlo a estos espacios de conversación donde queríamos que se dieran estos procesos de identificación de retos y nuevos modelos de negocio. Entonces, para ello nos planteamos el modelo de las comunidades de aprendizaje como espacios que podían liderar además cada uno de los 5 centros que forman parte de Worldland, y darle a cada comunidad de aprendizaje una línea de trabajo: economía circular, energías renovables, movilidad eléctrica, movilidad sostenible, cuidados sociosanitarios y comunidades inclusivas. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que en cada una de estas comunidades de aprendizaje en torno a estas temáticas se junten personas relacionadas con los centros de formación profesional que forman parte de Worldland, alumnado, profesorado y las empresas que colaboran y forman también parte del entorno y de la red de Worldland, ¿no? Que trabajan en la mesa de desarrollo, etcétera. Entonces, ¿cómo aprovechar esos espacios de aprendizaje trayendo personas expertas en cada una de estas materias, poniendo encima de la mesa todo su conocimiento, y cómo esta comunidad de aprendizaje recoge ese conocimiento y lo va transformando en base al diálogo y a las conversaciones en oportunidades y en soluciones a retos que tienen que ver con la recuperación económica en torno a economía circular, a energías renovables, a movilidad sostenible, a cuidados sociosanitarios, que es algo que es cada vez más importante en un momento como el que estamos pasando, y a comunidades inclusivas, que también se trata de aplicar iniciativas y soluciones para no dejar a nadie atrás, ¿no? La reacción de momento está siendo positiva, tanto por parte de los centros, que estamos en una fase de presentación del proyecto, vamos también poco a poco haciendo esta presentación a empresas y bueno, pues la idea es que a finales de este mes de noviembre tengamos configuradas esas comunidades de aprendizaje para que emprendan su camino
hasta lo que es el mes de marzo, en el que terminaremos con una especie de hackathon, un encuentro de fin de semana, donde aquellos proyectos que se hayan desarrollado, que hayan surgido en estas comunidades de aprendizaje, se puedan presentar ante un jurado, bueno, pues con una serie de premios para también poner en valor el trabajo que se puede desarrollar en estas comunidades de aprendizaje. Esto es una oportunidad y queremos que sea una oportunidad para todos los colectivos que forman parte del entorno de Worldland. En primer lugar, para el alumnado. Para el alumnado esto tiene que ser una oportunidad en cuanto a que tienen el privilegio de estar en un grupo de trabajo más allá de su horario lectivo, que le va a poner en contacto con un montón de conocimiento y profesionales que van a permitirle, primero, adquirir unos conocimientos en unas temáticas clave en el futuro económico de nuestro país, y además poder desarrollarlo junto con empresas con las que va a poder desarrollar proyectos de intraemprendimiento para las propias empresas o proyectos propios en clave de economía social, que también es el marco de referencia que seguimos manteniendo, ¿no? Puesto que Worldland trabaja en esa línea. Es una oportunidad también para las propias para los propios centros de formación profesional, porque estamos hablando de ir generando conocimiento y una transferencia y cómo gestionar esa transferencia de conocimiento entre las personas expertas y las empresas con las que colaboran habitualmente los centros de formación profesional, ¿no? Generar oportunidades acompañadas del alumnado, ¿no? Y luego, por último, también es una oportunidad para las propias empresas. Es un espacio de las comunidades de aprendizaje que pretendemos impulsar desde el Laboratorio Social de Worldland. Es una oportunidad es innovación abierta para optar a un conocimiento que se pueda trabajar y se pueda llevar a la propia empresa para adaptarse a las nuevas demandas que en estos momentos la situación económica y sanitaria y sociosanitaria nos demanda. Transición ecológica, adaptarse a las nuevas situaciones que el cambio climático nos está llevando, transición energética, un nuevo modelo de ciudad a través de la movilidad sostenible, poner a las personas también en el centro, ¿no? Y que los cuidados y que la inclusión comunitaria sea factible para no dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, ahí hay un reto importante a trabajar, y a mí también lo que me gustaría trasladar a todas las partes es también que entiendan este espacio como un espacio para saber gestionar y afrontar la incertidumbre en la que nos vamos en la que estamos entrando. Evidentemente ya no hay nada certero, los trabajos evidentemente no son para toda la vida, tenemos que empezar a gestionar también un modelo económico que no sabemos cómo va a evolucionar en función de los impactos externos, como puede ser precisamente el cambio climático o una pandemia como la que estamos padeciendo. Y de cara sobre todo a las estudiantes y a los estudiantes, que sea también un espacio de activismo, un espacio para configurar su manera de ser parte activa de las soluciones que se van a dar en el futuro, ¿no? Estamos hablando prácticamente de que ellos generen soluciones para su propio futuro, ¿no? Me viene a la cabeza ahora, a la mente, el recuerdo de Greta Thunberg, de cómo antes de todo el fenómeno de la pandemia fue un momento muy interesante ver cómo afrontaban el protagonismo y la iniciativa para reclamar un cambio. Y entendemos que este tipo de ámbitos de aprendizaje, como pueden ser el Laboratorio Social de Worldland, puede ser también un ámbito para activar esa manera de construir ese modelo de futuro para ellos, ¿no? Y bueno, un poco, no sé si Belén quieres aportar algo más. Pues sí que me gustaría, de todas formas, por pues aclarar y bueno, por si acaso por evitar confusión en cuanto a que, si bien efectivamente estamos hablando del alumnado, profesorado de los centros de FP de Worldland, sí que me gustaría dejar las puertas abiertas de este laboratorio para cualquier persona del ámbito que sea,
sea, que tenga interés por participar en cualquiera de estas comunidades, ¿de acuerdo? Cuando hablaba al principio de Worldland como asociación de centros de FP, como oportunidad de apoyar a personas emprendedoras, estamos pensando en personas emprendedoras en general, no estamos hablando de que nos estamos dirigiendo exclusivamente al alumnado de los centros FP, ¿de acuerdo? Como comentaba antes, cuando Worldland comenzó su actividad, el alumnado de los centros de FP de Worldland, normalmente todos se colocaban nada más terminar sus ciclos formativos y no estaban pensando en emprender. Cuando, digamos, el apoyo de Worldland estaba pensado para cualquier persona, ¿no?, que quisiera contar con los recursos que ponemos a su disposición. En estos momentos seguimos estando en esa misma actitud, y con Worldland Social Lab, más que nada lo que queremos generar es cantera de emprendedores. Como decía antes, bueno, pues los tiempos han cambiado mucho, y en cualquier caso pues pensamos que sí que efectivamente entre el alumnado de los centros de FP de Worldland, pues si no es ahora, más tarde, quién sabe si podemos inocular esa semilla del emprendimiento, sobre todo, como decía, por los cambios que hay incluso en el contexto de inserción laboral en estos momentos. Pero, insisto, nuestra apertura a cualquier persona, al margen de que sea alumnado o no de los centros de FP, o cualquier persona en cualquier situación que simplemente tenga interés por participar en algunas de estas comunidades de aprendizaje que forma parte de Worldland Social Lab, ¿no? Y bueno, pues no sé si para terminar, pues un poco hacer referencia a un libro que leía sobre el futuro del trabajo, ¿no?, que yo creo que cuando hablamos de emprendimiento hablamos también de trabajo, de una persona referente en el ámbito internacional en estos temas, que decía, que pone, ¿no?, el futuro del trabajo está en los microemprendimientos, las empresas sociales y los agentes comunitarios. Pues yo creo que en esa línea Worldland pues estamos por el buen camino, ¿no? Estamos en el día a día con microemprendedores, estamos hablando de empresas sociales, y Worldland como tal pues pensamos que somos un agente comunitario. Yo me suelo definir como que soy agente conectora, ¿no?, que estamos ahí conectando personas y proyectos con entidades y trabajando y colaborando precisamente con esta red de agentes de emprendimiento que a través de Sareki, ¿no?, se quiere constituir, desde luego de la que participamos plenamente desde Worldland, ¿no? Y en principio, pues bueno, yo creo que con esto, no sé si Alfredo tienes algo más que decir, ¿no? Pues era el objetivo de nuestra participación en por mi parte todo en orden. Pues gracias, Alfredo, y gracias a Belén. Nos llegan algunos comentarios a través del chat que saben que tenemos activo en el propio canal de YouTube, desde el que estamos transmitiendo todo esto. Este comentario viene un poco de la charla anterior, ¿no?, pero en el fondo creo que es trasladable a cualquiera, ¿no? Nos dice que necesaria es la concienciación básica en sectores innovadores que den respuesta a necesidades tecnológicas actuales y futuras, ¿no? Y nos da la enhorabuena por la iniciativa, ¿no? En el fondo digo que es trasladable, yo creo que a cualquiera de las charlas que estamos haciendo, ¿no?, porque toda esta concienciación, tanto en cuestiones de género, como decíamos ayer, por ejemplo, como en cuestiones de iniciativa social, pues yo creo que es efectivamente necesaria, ¿no? Quizá a las personas que nos puedan estar viendo que no tengan un conocimiento exhaustivo de lo que significa esto, quizá cuando se ponen esas dos palabras juntas, economía social, pues les puede parecer otro contradictorio, ¿no? Porque parece que la economía, o nos han enseñado, nos han metido un poco en la cabeza, ¿no?, en el colegio, ¿no?, desde pequeños, ¿no?, es ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, no importa cómo. Sin embargo, cuando ponemos esa parte de social, parece que estamos diciendo, no, si lo importante son las personas, ganar dinero es secundario, pero entonces, ¿cómo competimos con el resto de la economía que solo está fijándose en ganar dinero? ¿No es un poco autocontradictorio decir economía y social al mismo tiempo? Bueno, la experiencia nos dice que no, ¿no? De hecho, pues bueno, tenemos experiencias de proyectos de economía social, en concreto de cooperativas, que están, digamos, compitiendo en el mercado incluso en mejores condiciones que en otros modelos de empresa, ¿no? La economía es una disciplina, ¿no?, que trata de generar riqueza y gestionar
transformarla, ¿no? Cuando ya hablamos de economía social, de economía social, pues hablamos de una que ya se incluye, además del capital, a la persona como elemento prioritario, ¿no? Entonces, pero yo creo que son totalmente compatibles. No, digamos, nosotros la experiencia que tenemos es que todos estos principios de la economía social, pues bueno, son perfectamente aplicables, ¿no? Aplicables y bueno, y ahí están los ejemplos de las cooperativas que están funcionando en el mercado y compitiendo en la misma clave que otras empresas capitalistas. Aparte, yo creo que estamos entrando en una época en la que el valor de la empresa, lo que aporta la empresa, está empezando a cambiar. Y hay, bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, cómo está aterrizando también y cómo está enganchando y cómo se ha enganchado a las empresas para que aporten también su trabajo y su aporte al impacto que tiene que ver con las soluciones con las problemáticas dar soluciones a las problemáticas del planeta, ¿no? Hablamos de empresas con propósito y que ese propósito tenga un impacto positivo para empezar en su entorno más cercano, con sus propias personas trabajadoras, pero también con el planeta, ¿no? Es decir, al final es importante que más allá de si es economía social o es una sociedad limitada, una sociedad anónima, la empresa tiene que estar ya haciéndolo, evolucionando hacia formatos en donde se tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con su impacto, ¿no? Porque no podemos olvidar que los problemas ecológicos, todo lo que tiene que ver con cambio climático, en parte son debido a cómo la empresa ha desarrollado un modelo extractivista y derrochador, y además sin gestionar bien los residuos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está empezando a cambiar. ¿Cómo se está empezando a implementar también la idea de la economía circular? Ahí, pues ya se empieza a ver también cómo este tipo de dinámicas aportan un enfoque más positivo en cuanto al impacto, ¿no? Yo creo que al final el propósito social, más allá de que si tu figura jurídica es una sociedad anónima o una cooperativa, el propósito social se va a ir imponiendo y va a tener una relevancia muy importante a futuro, ¿no? Porque nos va la supervivencia dentro de este planeta como especie en ello, ¿no? Perdona que me ponga un poco filosófico con esta historia, pero estás hablando, Alfredo, de algo que a mí me lleva mucho a pensar en la educación, es decir, en una transformación mental, yo diría que casi radical, en comparación con la que hemos tenido, y vuelvo a insistir un poco, desde el colegio, ¿no? De lo que nos han enseñado desde críos, ¿no? Nos hacen falta generaciones para llegar a donde estamos, porque desde hace muchísimo tiempo nos vienen enseñando eso. Nos van a hacer falta generaciones para llegar a ese cambio. Va a ser muy complicado que esto sea lo bastante rápido como para que tenga un impacto relevante a corto plazo, de manera que las siguientes generaciones puedan ir viendo que hay referentes y puedan ir trabajando en ese camino. Bueno, los plazos de las cumbres de París, estamos hablando de 2050 como fecha tope para garantizar que la temperatura no suba lo que, según las predicciones que se están estimando, que es bastante fuerte. Yo creo que no tenemos relativamente tiempo, pero no tanto. Yo creo que hay un cambio, se necesita un cambio cultural que empieza evidentemente en la parte de la educación, pero también en el ámbito de la empresa, ¿no? Yo creo que es y aquí los ODS, la implementación de los ODS en las estructuras de las organizaciones está ayudando también a tomar conciencia y está empezando a servir para activar un cambio de cultura en las propias organizaciones, ¿no? Se suele decir que las personas generalmente somos capaces de generar culturas, y las culturas transforman a las personas, ¿no? A la sociedad, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De ir poco a poco
inoculando la idea de este cambio de cultura para que esa cultura diferente que es necesaria para tener una sociedad acorde a la situación que tenemos en estos momentos. Hablo no solo de tema climático, sino también hoy ecológico, sino también sanitario. Necesitamos un cambio de cultura que nos ayude a pensar de una manera más colectiva y en el bien común, ¿no? Pero es poco a poco, no sé. Bueno, yo por volver un poco a la pregunta que me hacías y por hablar del momento presente, que efectivamente, de todas formas, decías, bueno, necesitamos tiempo. Yo creo que cada vez las cosas son más rápidas y yo creo que estamos en una situación pues bueno, de urgencia y de pensar rápidamente en que esto tiene que cambiar. Pero en cuanto a lo que comentabas un poco, la disyuntiva capital, personas en empresas o en proyectos de emprendimiento, claro, yo te puedo hablar de la experiencia desde Worldland y los proyectos de emprendimiento que nos llegan, que estamos hablando de autoempleo colectivo, es decir, no existe realmente esa disyuntiva persona-capital, porque persona y capital, digamos, son lo mismo. El objetivo de la empresa no es generar riqueza y capital, sino es generar un empleo a través del cual vivir en condiciones dignas, ¿no? Y ahí precisamente el modelo de la cooperativa, en este caso, pues creo que es un modelo muy adecuado, que hoy no hemos venido aquí a hablar de las cuestiones técnico-jurídicas de las cooperativas, porque además creo que mañana van a estar del Carlán y ellos lo van a comentar muy bien, pero efectivamente encaja muy bien en la mayoría de los emprendimientos que se están dando en estos momentos, porque como te digo, digamos, el propósito, el objetivo, por lo menos los que nos llegan a nosotros, estamos hablando de autoempleo colectivo, porque estamos hablando de más de una persona y desde ese punto de vista, pues bueno, encaja perfectamente, y lejos de no ser una barrera, yo creo que, como decía, una oportunidad de poder disfrutar de unas condiciones que, desde mi punto de vista, son muy interesantes, ¿no? Emprender en clave de economía social, de momento bastante desconocido en muchos ámbitos todavía. Habéis hablado también de generar esas conversaciones de las que surgen ideas. Me gustaría quizá que hablásemos un poquito de cómo se consigue ese entorno en el que surgen las conversaciones, porque entiendo que algo que define muy bien que se produzca una conversación real es un término que es la empatía. Es decir, necesitamos que la otra persona se ponga en mi piel, yo ponerme en la piel de otra persona, pero eso no se hace quizá tomando unas copas, se hace quizá en otros ambientes. Entonces, ¿cómo se genera ese ambiente? ¿Cómo se genera esa empatía? ¿Y cómo se focaliza la conversación? Porque al final también no es una conversación informal en la que cualquiera saca cualquier tema. Imagino que lo planteéis de manera que es una conversación focalizada, casi como un focus group. Bueno, lo primero de todo, es cierto que hay muchas ideas surgen de ese momento más informal, pero aquí ya, cuando hablamos de las comunidades de aprendizaje, evidentemente, las ideas aterrizan gracias a personas expertas que van a aportar su conocimiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es generar un espacio de confianza. Ese espacio de confianza hay que ir armándolo poco a poco en base a dinámicas de grupo, de equipo, que nos ayuden precisamente a reconocernos y a poner en valor la aportación de cada una de las personas que va a formar parte de esa comunidad de aprendizaje, tanto de sus conocimientos como de su a nivel técnico, también como su valor personal y emocional, ¿no? Entonces hay que acompañarles, hay que hacer un seguimiento de cómo hay que plantearles maneras de recoger esa información y canalizarla para que se vayan convirtiendo en posibles iniciativas a desarrollar. Bueno, todo ese viaje, evidentemente, no se hace en un día, pero hay que ir poco a poco, y lo más importante es cómo generar esos espacios de confianza, ¿no? Que las personas que van a formar parte de las comunidades de aprendizaje se sientan cómodas y puedan desarrollar y evolucionar cualquier iniciativa gracias a que todo va muy fluido desde un modelo de relación que se va construyendo y se va acompañando para que eso sea posible, ¿no?
Lo que yo decía, que hace falta tiempo. Hace falta tiempo. Que no sé si vamos a llegar a 2050 o no se nos va a quedar corto. No, bueno, yo creo que el trabajo que de estas comunidades de aprendizaje que pretendemos que empiecen a finales de noviembre, principios de diciembre, y que terminan a mediados de marzo, finales de marzo más o menos es el margen que tenemos previsto, se va a hacer con sosiego, con tranquilidad, vamos a ir viendo la evolución. Esta primera iniciativa de Worldland Social Lab queremos que sea un prototipo para ver cómo respiran todos los agentes que van a intervenir, cómo van reaccionando. Sí, como decíamos, estamos prototipando un poco sobre la marcha, ¿no? Es una experiencia piloto. El otro día hablaba con los directores de los centros sobre ello y sí que pensábamos, teniendo en cuenta el perfil del alumnado, ¿no? Bueno, esto es un poco, digamos, para gente muy concreta, no muy específica, pero bueno, aunque sean pocos, ¿no? Podemos generar esa experiencia positiva que podremos replicar o esperamos, ¿no? En futuro, en años posteriores, ¿no? Pero bueno, estamos ahí un poco prototipando y ya veremos un poco cuál es la respuesta. Sí, además lo que pretendemos este año es que las comunidades de aprendizaje no tengan más de 10 personas, 10, 12. Queremos que sean espacios controlados, que podamos acompañarles bien, para ver cómo van a ser esos resultados y que nos den una información importante y relevante de cara a que si funciona bien el proyecto, pues volver a repetirlo en mejores condiciones ya para el año que viene. Bueno, llegamos a la 1 de la tarde, tenemos que despedir ya, así que agradezco a Alfredo Bezos y a Belén Varela que ya han estado aquí con nosotros desde Worldland Vizcaya, que nos hayan contado esas experiencias que están poniendo y que van a poner en práctica en el futuro. Termina aquí la sesión matutina, pero les quiero recordar que esta tarde a partir de las 4 vamos a hablar también de innovación y de emprendimiento social en otro taller, y vamos también a aprender de un lugar en concreto, de Vizcaya, de la zona de Leartiba, y allí hay diferentes proyectos de innovación que se están poniendo en marcha y que, bueno, pues que nos tienen que contar cómo funcionan, cómo se emprende en ese entorno, qué ventajas, qué desventajas tienen. Así que ese par de talleres y de charlas que tenemos aquí esta tarde les invitamos también a que estén con nosotros, y a partir de las 4 estamos aquí para contárselo. Así que hasta luego.